¿Por qué la gente hace lo que hace? Actualmente en Colombia y principalmente en su región andina, desde hace más de 50 años ha cambiado la distribución de la población. Hemos pasado de 80% de vivir en el campo a 20% ahora a vivir en el campo. Somos principalmente urbanos. 3 o 4 generaciones ya son de origen netamente urbano. Sin embargo, ahora, más recientemente, en los últimos años, al escuchar la carranga, cualquier persona que viva en lo urbano se siente transportado a una vereda. Es un fenómeno muy interesante de observar. Sirve para construir identidad y hay que explicarlo. Vamos a recurrir a la literatura y traigamos aquí a los dioses mayas a través del Popol Vuh. En el Popol Vuh, los dioses mayas querían crear al hombre. Lo intentaron primero de barro y fracasaron. Luego lo hicieron de madera y aunque el hombre caminó, ese humano, no tenía alma, no tenía raíces, no avanzaba, no tenía espíritu. Pero luego encontraron una mejor consistencia, lo hicieron de maíz. Y ahí la cosa funcionó, tenía raíz. De modo que ahora al vivir en lo urbano, los colombianos que tienen origen campesino y se han desconectado de él, caminan en este mundo, en un mundo de cemento, sin memoria. En ese tránsito se presenta una actitud vergonzante, de rechazo, de tratar de esconder por pena su origen. Durante muchísimas décadas, casi que más de un siglo, en este caso, una palabra emergió para denominar de manera peyorativa a quien tenía origen campesino, zarrapastroso. Fue usada como un látigo para excluir, para rechazar y para identificar al de origen campesino o el de origen netamente rural. Sin embargo, ese fenómeno ha venido cambiando. Ahora, la carranga, que tiene origen en la música campesina y es música campesina principalmente andina, se viene imponiendo, se viene masificando, aparece en todas las fiestas, en todas las emisoras e incluso se habla de ella en las reuniones. Hasta el más gomelo muestra su apellido y se le eriza la piel aquí en el contexto urbano. Y ese es un fenómeno social, es un fenómeno antropológico y principalmente es un fenómeno cultural y político que merece ser estudiado. Hay una razón científica que nos permite explicarlo y es desde la neurociencia. Hasta antes de ese fenómeno en el que la carranga se viene imponiendo y que significa que hay una transformación de esa realidad, entonces el juicio era peyorativo, era un juicio común. Se trataba de música de montañeros, de música para tomar licor, básicamente para guaraperos. En su momento entonces nos servía el refrán negar la cruz de la parroquia para poder comprender por qué las personas se sentían como distantes de su origen principalmente campesino. La pintura que están viendo es el Angelus de Millet. En ella, aunque pareciera que el autor nos estuviera mostrando la pobreza del campo, en realidad lo que hacen los dos campesinos al atardecer y terminar su jornada de trabajo es orar. Nos está mostrando con ello, nos está transmitiendo el autor la espiritualidad y la conexión profunda que existe entre tierra, cosecha y trabajo. Este fenómeno resultó en esta era de la modernidad como un intento del mismo sistema por controlar, por lograr que las personas consuman un tipo de relato que les sirve para la reproducción del sistema, principalmente en el contexto del urbano. Para entenderlo mejor, podemos identificar que el intento de silenciar, de no escuchar, de no recordar el origen que tenemos principalmente campesino y que ahora se activa con la carranga, se define a partir de considerar que nuestros dos papás corresponden a 4 apellidos y que esos 4 apellidos a su vez corresponden a 8 apellidos y que esos 8 apellidos a su vez corresponden a 16 apellidos. Significa al menos 4 grandes generaciones para poder existir nosotros ahora en el contexto principalmente urbano. Pero esos 4, esos 8 y esos 16 apellidos seguramente tienen origen en una vereda y seguramente hay manera de rastrear cómo vivieron, de qué vivían, cuáles eran sus relaciones, qué sintieron, qué dificultades padecieron, cómo era su vida y su día a día y cómo se divertían, y eso se pudo haber transmitido. De modo que cuando se escucha la carranga, el cerebro no reconoce música, sino que tiene una identificación con su territorio. Póngale cuidado y verá, como toches no vamos a sentir conexión si esa es la clave de nuestra identidad.
He planteado aquí una manera de comprender ese fenómeno, de comprender esa desconexión existente previamente y que comentamos antes. Se trata de un cortocircuito que es el resultado de una trampa cultural. Tanto la ciencia política como la neurociencia nos puede ofrecer una serie de conceptos claves para comprender este fenómeno que hemos identificado. Por un lado, el concepto del inconsciente colectivo de Carl Jung, que más o menos lo que nos está planteando es que nosotros no venimos al mundo desprovistos de nada, que existe una identidad nacida del disco duro de nuestros nonos, de todo lo que ellos vivieron, de todo lo que sintieron, de todo lo que de alguna manera les permitió sobrevivir en su momento y que nos lo heredan como una luz intergeneracional. Esa realidad, esa transferencia se puede activar escuchando, oliendo. Esa transferencia puede ser el resultado de un hecho circunstancial o de una preferencia que emocionalmente podamos tener. De modo que estamos provistos de un inconsciente que es de todos y que nos sirve para sobrevivir y para adaptarnos y para lo que hoy más recientemente se denomina socializar. Es posible identificarlo en nuestros niños, pero también es posible identificarlo en nosotros. Cuando escuchamos carranga, estamos activando el inconsciente colectivo y nos estamos conectando con lo que aprendieron nuestros nonos, que nos sirve para sobrevivir ahora en el presente. En un segundo momento, podemos encontrar el concepto de control social y hegemonía, que nos lo ofrece Antonio Gramsci y Michel Foucault. Sumamente interesante para decir que de todas maneras, pese a que hay una realidad emocional y que hay una realidad social, aquí lo que hay es un sistema que es el poder obligatoriamente implementado por el mismo poder para poder comprender que las personas se les controla y se les impone una narrativa cultural. A eso le vamos a denominar la hegemonía cultural. Y si se pierde esa hegemonía cultural es porque ha habido una desconexión con el ancla biológica. Nos han quitado, o el sistema durante varias generaciones le ha quitado la conexión que tiene con nuestro origen netamente campesino. Y en tercer momento, la neurobiología de la identidad. La carranga no entra al cerebro mediante los oídos, realmente lo hace mediante el sistema límbico. Entonces, cuando se escucha un tiple, por ejemplo, lo que está sucediendo es la liberación de oxitocina, es decir, un ancla auditiva que genera vínculo, que genera confianza, que genera tranquilidad. Lo que hizo la modernidad, tanto con el control social y la hegemonía como con el inconsciente colectivo en su momento, era liberar cortisol, estrés en exceso. Mientras tanto, la carranga, como el activador de la relación con nuestro origen, lo que nos está es informando que todo bien, que tranquilo, que estamos en casa, que no hay problema. Y esa información la guarda la amígdala. Eso es posible porque en el hipocampo se nos ha guardado una memoria que ha prevalecido a partir de las experiencias de nuestros nonos. La mayor herencia que nos han dado es la herencia de la adaptación y tiene una conexión y ha llegado a nuestro presente a través de los procesos neurobiológicos. Por lo tanto, nuestro cerebro está cableado con maíz o con el maíz tal cual como lo dijeron los mayas en su momento y lo hemos venido aquí afirmando. Y lo que hace la carranga al activarlo pues es romper el silencio que el sistema de poder de la modernidad nos ha querido imponer ahora que vivimos en lo urbano. Todo lo que antes planteamos pertenece al mundo de las emociones y lo hemos explicado de acuerdo a nuestras tres fuentes o categorías analíticas. Es necesario dar un giro prefrontal y hacer una invitación de orden pedagógica, incluso democrática. Es una revolución semántica. Es necesario que nos reapropiemos del concepto zarrapastroso como una medalla de honor y no como un rechazo social. Y que básicamente con eso asumamos el rol que como generación nos ha correspondido del rescate del origen campesino que todos en Colombia tenemos como una marca de origen para con ella transitar básicamente hacia la creación de condiciones de desarrollo. Ahora mismo en el país y durante tanto tiempo como ha sido tan permanente la violencia y el conflicto, pues también a la misma par se habla de la paz. La mejor manera de avanzar hacia la paz es que su firma sea en el cerebro y que se haga respetando
nuestra historia y la historia de cada uno de los apellidos colombianos que, como haya sido, han participado del desarrollo de este territorio. Por eso, pregúntele a sus nonos, pregúntele a sus papás de qué vereda vienen, cuáles son sus 2 apellidos, cuáles son sus 4 apellidos, cuáles son sus 8 apellidos, sus 16 apellidos. Les va a servir para poder identificar qué pasó en su vida, cuántos años y de cuál es el origen que tienen, y de alguna manera con eso contribuir a construir un perfil de identidad. Coméntenos qué le respondieron sus nonos, qué le respondieron sus papás y síganos. Este es el Giro Prefrontal, el canal para poder comprender y explicar racionalmente por qué la gente hace lo que hace.